Bueno, y ahí enumerábamos los problemas en la era Macri y nos acompaña para hablar de la economía y de la política Alicia Argumedo, diputada mandato cumplido. Exacto. Alcira, ¿no? Sí. Alcira Argumedo. Alcira, bueno, recién veíamos estas placas que describen muy bien lo que está pasando en la Argentina. Bueno, Su mira, opinión. esa cifra es engañosa. A ver. Y es engañosa por la forma en que se mide la pobreza, que es por ingresos de la familia. Vos calculate, dicen 21.000 pesos, creo que era menos de 21.000 pesos sos pobres. Ahora, si ganás 1.000 pesos más, no sos pobre. Pero dividí 1.000 pesos por 4 son 250, dividido por 30 son 8 pesos. Es decir, la familia ha dejado de ser pobre, pero ningún miembro de la familia puede hacer medio viaje en colectivo de ida y vuelta. Recién con 4.000 pesos más se pueden dar el lujo de un viaje de ida y vuelta en colectivo por día. Entonces, si esto es la cifra, yo creo que claramente sube un 5 o 10% más tranquilamente. Debe estar rondando el 40%, la pobreza real, ¿no? ¿Para usted las corporaciones económicas ya tomaron el control del Estado? Bueno, mira, yo creo que en estos 2 años lo característico fue una nueva forma de participación de las corporaciones en los gobiernos, que es a través de sus propios CEOs o ejecutivos, ¿no? Y si uno ve la política de estos años, yo digo, esto no es una crisis, esto es el resultado de un saqueo que se le fue de las manos, porque fíjate que los bancos y los fondos de inversión, a los cuales pertenece y responde el señor Luis Caputo, han tenido ganancias descomunales. Eso, se habla de 50.000 millones de dólares fugados. No, cayeron en manos de estos bancos y fondos de inversión. El tema del gas, la electricidad, etcétera, tiene que ver con el señor Aranguren y ahora Iguacel, que responden. Bueno, Aranguren es un hombre de la Shell y se comportó mucho más como presidente de la Shell que como ministro de Energía. Así, con muchos ministros pasa, ¿no? Con muchos. En el campo de los agronegocios estamos en lo mismo, que acá te dicen perdimos todos, no. Los bancos y los fondos de inversión ganaron descomunalmente. Las petroleras, Shell entre otras, a través de la explotación del gas y del precio del petróleo dolarizado, están teniendo descomunales ganancias también. Los agronegocios, que con la suba del dólar y el hecho de que han bajado las retenciones y además pueden liquidar los dólares de aquí a varios años, son otros. Las mineras, que se le han sacado absolutamente todos los impuestos y regalías, y además ninguno de estos se controla. Por ejemplo, yo siempre lo digo, Minera La Lumbrera, en Catamarca hay una denuncia de dos geólogos de la Universidad de Tucumán que analizaron el barro de exportación de Minera La Lumbrera, porque acá no se refinan los metales, sino que se exporta en un barro. A declaración jurada, Minera La Lumbrera dice que exporta 3 metales, pero en el barro de exportación van 30 metales. La diferencia del valor de esos 27 metales, según los cálculos que sacan estos geólogos, es de alrededor de 5.000 millones de dólares por año. Solo Minera La Lumbrera de contrabando 5.000 millones. Sumale la Barrick Gold, que no es más honesta, y tenés 10.000 millones y otras mineras más, estás en el monto. Solo el contrabando de las mineras es equivalente al monto del ajuste que quieren hacer sobre el conjunto de la población. Ahora, cuando escucha al presidente Alcira y dice, vamos a un proceso de reconstrucción, este es el camino, y el gobierno ratifica el modelo acá y ratifica el modelo en Estados Unidos. ¿Qué piensa usted? Mirá, yo creo que vamos al precipicio. Eso yo se lo he dicho en las sesiones del Parlamento al presidente de la Cámara de Diputados. La combinación es absolutamente explosiva, porque es una combinación entre bicicleta financiera, endeudamiento irracional y primero, bajo costo del dólar y apertura indiscriminada de las importaciones, y después alto costo del dólar y sobre todo las tasas de interés, que está quebrando al grueso de las pequeñas y medianas empresas, y tanto comerciales como industriales, etcétera. El tema es que el modelo de los Macri supone que este país solo debe dedicarse al sector financiero
como una extracción de ganancias, y a la explotación de mineras, de transgénicos, de petróleo y gas y turismo. Por lo tanto, la idea es desarticular lo que queda de la industria de la Argentina para favorecer o priorizar a esos sectores. Esto significa hundir al país verdaderamente. Un gobierno que en el discurso oficial está ausente la industria nacional, la recuperación del mercado interno, las políticas de consumo, bueno, ¿no? La redistribución de la riqueza. Eso está ausente. No, es que eso no forma parte de su concepción ideológica. El tema es la apertura total de las economías, lo cual es ir absolutamente a contramano de la historia, porque hasta Trump está en una política proteccionista, porque la crisis de la globalización neoliberal ha generado altísimos costos sociales y económicos, incluso en los países centrales. Entonces, mientras Trump entra en una etapa de proteccionismo, en la guerra comercial con China, para tratar de que se reindustrialice Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con la apertura total de las economías, el 55% de las exportaciones chinas a Estados Unidos son de empresas norteamericanas radicadas en China. Y estos están en la apertura total de las economías cuando todo el mundo tiende a cerrarse y a proteger en el marco de la actual crisis mundial, que es una crisis muy profunda porque es crisis de sobreproducción por carencia de demanda. Lo que sucede es que en estos 30 años de globalización neoliberal hubo un crecimiento exponencial de la pobreza, el desempleo y la polarización de la riqueza. En estos momentos, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 20% más rico de la población concentra el 95.5% de la riqueza. Son 1.500 millones de personas y el 80% restante, que son unas 6.000 personas, se reparte el 4.5%. Se calcula que a nivel mundial la pobreza, calculada ahora de quienes reciben menos de $5 por la devaluación del dólar a nivel internacional, alcanza al 50% de la población mundial. Pero la población con acceso a ciertos bienes de consumo del mercado mundial no llega, es decir, la que no tiene acceso es el 70%. Entonces, el mercado es muy chico para el salto cualitativo en la productividad y para la presencia de China en el mercado mundial. Alcira, un gobierno democrático debe gobernar para todos, para quienes lo votaron y para quienes no. ¿Cómo se lleva Cambiemos, cómo es la relación de Cambiemos con esta minoría que no lo votó? Bueno, mirá, yo creo que está dirigida básicamente por las concepciones de Durán Barba, ¿no? Una de las características de Durán Barba y su ciencia de la manipulación de conciencias es casualmente el principio de la transposición de Joseph Goebbels, ¿no? El gran genio de la propaganda nazi, que decía que había que atribuir al enemigo los propios defectos. Entonces nos encontramos que la lucha contra la corrupción está encabezada, o es el garante de la lucha contra la corrupción, un equivalente al Capone, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a Carrió ahora? Que se da cuenta cada vez más que está entrampada en defender a alguien que ella ya sabía hacía tiempo que era uno de los reyes de la corrupción. Basta ver la historia de los Macri, no solamente de Franco, también de Mauricio. Y ahora lo vemos. Hay una devolución de favores del poder. ¿Usted le cree a Carrió? ¿Qué opina de la dirigente política, Mirá, de la diputada? Lo que pasa es que me parece que se ha pasado de soberbia, ¿no? De ser la fiscal de la República. Entonces, según lo que ella dice, las personas son. Entonces, si ella dice que Macri no es ni ha sido corrupto, sino que es un dolido hijo de un papá corrupto, está mintiendo, porque sabe perfectamente que, por ejemplo, el Poder Judicial de Menem perdonó a Mauricio Macri por contrabando. Por lo tanto, ahora le devuelve el favor. Y el Poder Judicial de Macri lo perdona a Menem por las armas. No seamos ingenuos, este es el juego. Y Carrió lo sabe, lo que pasa es que no sabe cómo salir de ese entrampamiento. ¿Para usted va a romper? No creo porque es consciente de
que no puede ser causante del debilitamiento final de este gobierno, ¿no? Ahora, resulta estratégico para el gobierno, le sigue funcionando, diciendo, bueno, la herencia recibida, el país desastroso que me dejó el kirchnerismo, el gobierno sigue insistiendo con esa estrategia, ¿no? Bueno, es que no tiene otra, porque verdaderamente todas las promesas que hizo fueron un fiasco, ¿no? Empezó con pobreza cero, con que la inflación era una tontera que lo podía sacar, con que iba a venir una lluvia de inversiones, y la lluvia de inversiones vino a la especulación financiera. Tenemos 100 y pico mil millones de dólares, pero en la peor forma en que puede venir, que es la especulación financiera, que es una forma de sacar recursos en gran escala, empobreciendo al conjunto de la sociedad. Y lo hacen con una mirada absolutamente cruel en términos de lo que significa para muchos sectores, ¿no? Porque verdaderamente el sufrimiento que están imponiendo, ya no solo en los sectores más golpeados, sino en gran parte de sus votantes, que son las clases medias, con estos negociados de, por ejemplo, las tarifas. El tema de las tarifas no puede ser un negocio dolarizado. Vos sabés que de las 20 empresas más grandes del mundo, petroleras, 17 son estatales. ¿Por qué? Porque la energía es un insumo básico del conjunto de la economía. Entonces, al ser estatal y tener el dominio estatal, te puede regular los precios. Porque acá es una verdadera estafa. Por ejemplo, el señor Aranguren fijó el valor a boca de pozo en $7.50. En Estados Unidos está en 2.40. ¿Por qué? Porque el gas no convencional de Vaca Muerta es más caro de sacar. Pero ese gas es el 30 y pico % del total de gas, porque después hay gas convencional o gas importado, que es más barato. Pero lo consideran a 7.50, con lo cual es una descomunal ganancia por parte de estas petroleras. A su vez, como el gas es un importante insumo directo para empresas, para industrias, etcétera, pero también para la producción de electricidad en las empresas termoeléctricas, el tema es que te encarece el conjunto de la economía, lo mismo que el combustible. ¿Por qué te están subiendo los pasajes de micro, etcétera? Porque es una locura que estés dolarizado y un dólar rondando los 40 pesos, el insumo básico de la economía. Así no se puede. Ahora, Alcira, hay una sociedad dormida. Usted nota que frente al descalabro económico hay una sociedad adormecida. ¿Cuándo se despierta la sociedad? Mira, ¿cuándo se va afectada su capacidad de consumo? Yo creo que hay una parte de la sociedad que está dormida, porque evidentemente la Argentina está presenciando un conjunto de movilizaciones en demanda de, o en defensa de esta brutal agresión a las más diversas áreas, porque no solamente tenés movilizaciones de las organizaciones de trabajadores de la economía popular, se movilizan los científicos del CONICET, se movilizan los universitarios, se movilizan los médicos porque están destruyendo el hospital público. Digamos, por supuesto los empleados públicos. O sea, el tema es que esta es una economía para un 10%, 15% de la sociedad. Tendrá otro 15% que más o menos por distintas razones lo sigue, y esa es la base del 30%. Acá el desafío es cuál es la alternativa que logra crear ese 70% que está en contra de este modelo absolutamente destructivo de la sociedad argentina, y que de alguna manera tiene que encontrar nuevos caminos, porque la crisis, yo te diría, es una crisis muy de fondo, muy profunda. Tenemos que encontrar realmente nuevos caminos, porque tenés no solamente la crisis social y la crisis de desempleo, que ya es grave de por sí, frente a la cual ellos quieren solucionarla echando nafta al fuego, es decir, bajando el costo laboral, con más desocupaciones, con más pobreza, más desempleo. Eso por una parte. Y por otra parte tenemos una crisis ambiental, el famoso calentamiento global, que nos están advirtiendo que el planeta está en riesgo. ¿Por qué? Porque la cantidad... De eso se habla poco, ¿no? No, es que hay que ponerlo sobre la mesa. Acaba de salir una advertencia de Naciones Unidas acerca de que la Tierra
en estos momentos ha alcanzado un nuevo nivel de calentamiento. ¿Qué pasa? El calentamiento global te genera fenómenos meteorológicos extremos. Por ejemplo, ¿viste lo que pasó con el reciente huracán en Estados Unidos? Y los fenómenos extremos que son olas de calor o de frío polar de magnitud inédita, sequías o tormentas con inundaciones, ese tipo de cosas. Stephen Hawking, ¿viste el astrofísico? Sí. Bueno, antes de morirse en marzo dijo que si en las próximas décadas la humanidad no toma conciencia de la gravedad del calentamiento y toma las medidas necesarias para revertirlo, entre otros el cambio de la energía fósil, carbón, petróleo y gas por energías renovables, se corre el serio riesgo de entrar en una etapa de incremento irreversible del calentamiento de la Tierra, que puede llegar a 300 grados centígrados. 300 grados centígrados, te das cuenta de que ninguno más estaremos en este mundo. Bueno, estos son los debates que tenemos que tener y no la miseria de debate que nos está planteando el gobierno con las indicaciones del señor Durán Barba. Alcira, muchas gracias por sus reflexiones y por haber venido un feriado. No, por favor, es un gusto. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos.